Bueno, pues nada, me da mucho gusto estar con todos. Es un placer para mí compartir este programa con el cual vamos a abordar algunos temas muy importantes que tienen que ver con el liderazgo y las habilidades blandas. Y cuando yo llegué, recuerdo que la primera vez que llegué a este país en un curso que teníamos entrenando al entrenador, que a eso vine, recuerdo que una vez un gerente de seguridad me decía: Manuel, lo que nos hace falta aquí en el Perú es tener llegada con la gente. Y no entendía muy bien a qué se refería con eso de llegada, ¿verdad? Ya después me di cuenta que lo que pasaba es que no había influencia, no había capacidad de llegar al corazón de las personas, no había el camino correcto para poder ejercer un liderazgo que se notara en las áreas operativas. Entonces, muchos de los problemas que tenemos dentro de las organizaciones tienen que ver con eso. Y bueno, se entiende un poco porque finalmente aquellas personas que estamos en operación, pues somos personas técnicas, ¿verdad? Que nos hemos capacitado en los aspectos que tienen que ver con el mantenimiento, la producción, los aspectos mecánicos y bueno, finalmente eso es importante. Pero cuando llegamos a la operación nos damos cuenta que trabajamos con personas, trabajamos con gente, los cuales se comportan de una manera un poco diferente a cómo se comportan las máquinas. Yo recuerdo también que ese mismo gerente me decía: tenemos que cambiarle el chip a las personas. Y cada vez que yo llego a una empresa y me dice: Manuel, hay que cambiarle el chip a la gente, yo digo, bueno, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? ¿Te imaginas qué fácil sería? O sea, poner un chip distinto y que la persona pensara de manera diferente, abordara las cosas de manera diferente, actuara de manera diferente. Eso sería maravilloso, pero las personas somos un poco más complejas que solamente un chip que haya que cambiar. Las personas tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos miedos, tenemos aspiraciones, tenemos anhelos, tenemos resentimientos, cargamos con culpas, ¿verdad? Entonces, todo ese cúmulo de cosas que las personas tienen y que tenemos también nosotros como líderes, en la medida que seamos capaces de reconocerlo en los demás, pues seremos mucho más empáticos y nos llegará entonces la oportunidad de generar ese cambio que tanto estamos buscando. Todo recae en la responsabilidad del líder. Sí, cuando hablamos de alto rendimiento organizacional, la palabra liderazgo tiene que estar presente, porque no podemos concebir el alto rendimiento si no es a través del ejercicio de liderazgo dentro de la organización. Finalmente, y es correcto, las personas hacen el trabajo, hacen que las cosas sucedan, pero el líder, ese es el factor fundamental que hace que realmente las cosas ocurran. Y lo hacemos a través de nuestro ejemplo, lo hacemos a través de lo que prohibimos, lo hacemos a través de todas aquellas cosas que promovemos, que alentamos. Estamos ejerciendo ese liderazgo y estamos dejando muy claro la manera como se tienen que hacer las cosas dentro de la organización. Así que sí, los líderes hacen posible avanzar desde donde nos encontramos hasta donde queremos llegar. Creo que si tú me preguntas cuál es la labor del líder dentro de una organización, yo creo que tiene que ver con eso, con la capacidad que nosotros tenemos para llevar a la organización desde donde nos encontramos, aquí y ahora, con los resultados que tenemos, finalmente con los logros que hemos tenido hasta este momento y cómo pretendemos hacer que la organización avance, camine hacia los objetivos que nos pone la organización, ¿verdad? Hacia donde realmente queremos llegar. Alcanzar esos altos estándares que todos buscamos es responsabilidad del liderazgo. Así que cuando hablamos de liderazgo, pues no hablamos básicamente ni de puestos, ni de jerarquías, ni de un lugar que ocupas dentro de la pirámide organizacional. En muchas ocasiones cuando yo llego a algunas empresas mineras, la gente me dice cosas como: Manuel, aquí todos somos líderes, ¿verdad? Y cuando hablamos de liderazgo, realmente nos estamos refiriendo a esa capacidad que todos tenemos para tomar decisiones, para hacer que las cosas funcionen dentro de una organización. Y es correcto, cuando una persona ejerce su liderazgo, independientemente del puesto que tenga, independientemente del cargo que tenga, esa persona está sumando a la organización y solamente por ese hecho podemos decir que lidera su área, por pequeña que sea, por poca gente que tenga. Aunque no tenga gente, aunque no tenga cargo, cuando hablamos de liderazgo no hablamos de puestos, no hablamos de jerarquías. Básicamente, para que haya liderazgo, se requiere de dos condiciones esenciales, dos condiciones básicas que tienen que existir para que realmente veamos el liderazgo que se ejerza dentro de una organización. Primera condición para que haya liderazgo. Primera condición. La primera condición que se necesita para que haya liderazgo en una empresa, en una organización, es conciencia. ¿Conciencia para qué? Para darme cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Para darme cuenta que las cosas ya no pueden seguir como están.
Conciencia se necesita para poder darme cuenta que no podemos seguir permitiendo algunos comportamientos, algunas circunstancias dentro de la organización. Y para eso se necesita conciencia. La conciencia es despertar, es darte cuenta, es percatarte que no podemos seguir como estamos en este momento. Que si bien hasta ahora hemos logrado ciertas cosas importantes, pero ni lejos estamos de lo que podemos llegar todavía. Y yo me pregunto, yo no sé si haya muchas cosas que deban cambiar. No sé, estoy hablando hacia el aire, ¿no? O sea, sí o no, nada más mueve la cabeza para saber, ¿no? ¿Sí o no? ¿O todo está bien? ¿No? O sea, y cada vez que hago esta pregunta, la gente de las empresas me dice, no, Manuel, siempre hay algo que cambiar. ¿Qué? No sé, pero algo. ¿Qué es eso? O sea, un líder debe tener conciencia de que las cosas deben cambiar y debe saber exactamente qué es lo que tiene que cambiar. Es básico. Y la conciencia es ese despertar, es ese salir de la zona de confort, es darse cuenta de lo que las demás personas no se dan cuenta. Entonces, cuando una persona despierta, cuando una persona se da cuenta, ahí se dio la primer condición del liderazgo, darse cuenta. ¿Y cuándo sucede la segunda condición? La segunda condición ocurre cuando esa persona que despierta asume la responsabilidad de que ese cambio se haga. O sea, no basta con que te des cuenta, no basta con decir, con culpar, con criticar, no, lo que se necesita es actuar. Es decir, hacer que las cosas sucedan. Así que un líder asume esa responsabilidad, se mete a la cancha, se levanta las mangas, se sube al escenario, hace que las cosas sucedan. Y es ahí realmente donde se da el liderazgo. El liderazgo se define mucho mejor cuando una persona asume esa capacidad de acción, esa responsabilidad de trabajo. Porque hay mucha gente que se da cuenta y critica nomás, ¿verdad? Pero el liderazgo tiene mucho más que ver con eso, tiene que ver con ejecución. Y eso es la parte más importante. Así que si tú me preguntas, el líder tiene dos condiciones básicas, conciencia y responsabilidad. Hace que las cosas sucedan. Es decir, asume y ejerce el poder de la responsabilidad. Y hay una gran responsabilidad con respecto al liderazgo. Esa gran responsabilidad que nosotros debemos dejar notar en nuestro grupo de colaboradores. Y mientras más responsabilidad nosotros tengamos por los resultados, por los objetivos, por la seguridad de nuestra área, obviamente eso lo generaremos en los demás. Cuando yo veo una empresa que no deja ver esa responsabilidad, inmediatamente yo pienso en los líderes. ¿Por qué? Pues porque finalmente las personas solamente son el reflejo del liderazgo. Las personas solamente actuarán en base a lo que nosotros somos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos que haya más responsabilidad en nuestras áreas de trabajo, bueno, tendríamos que dejar notar esa responsabilidad, esa capacidad de hacer que las cosas sucedan dentro de la organización, dentro de nuestra área de trabajo. La manera como nosotros pensamos determina en todo momento la forma como nosotros tomamos decisiones y actuamos en todo momento. Si nosotros cambiáramos la manera como pensamos, seguramente que tomaríamos otro tipo de decisiones y nuestros comportamientos también cambiarían. Es por eso que no es tan descabellado eso de que cambiemos el chip, ¿verdad? Cuando tú cambias el chip, es decir, la manera como tú piensas, estás alterando radicalmente todo lo que está pasando en tu vida. Literalmente todo lo que te rodea, las cosas que tienes, las cosas que has conseguido, todas aquellas cosas que en ese momento estás sufriendo, ha sido producto de todas aquellas cosas que han encontrado cabida en tu mente. Cambiar la manera como nosotros pensamos es el inicio del cambio de nuestra propia vida y de nuestros propios resultados. Es así, muchas veces nosotros nos encontramos atorados con creencias limitantes, con situaciones que no podemos cambiar porque de alguna forma es así como fuimos educados, es así como hemos experimentado la vida. Es como ese cuento, ¿no? Que tal vez tú hayas escuchado en alguna ocasión del señor que lleva a su hijito para ver los animales al circo. En ese tiempo que todavía había animales en los circos y de repente lo lleva y ve la jirafa y ve las cebras y ve los monos. Entonces llevaba al hijo de la mano y lo lleva a ver al elefante, ¿no? Y el niño que en su vida había visto un elefante, pues se asusta naturalmente. No, papá, no, es que está muy grande, no te hace nada, pero es que nos va a aplastar, papá, no, mira, no pasa nada. Es que está gigantesco, sí, pero está encadenado. Sí, pero ¿qué tal que rompe la cadena? Sí, la puede romper, pero no la va a romper. Y el niño, a ver, ¿puede romper la cadena?
Sí, sí puede romperla, pues ve el animal que es. ¿Y por qué dices que no la va a romper? Dice, es que tú no conoces la historia de ese elefante, le dice el papá. Ese elefante cuando era muy pequeñito, bueno, su domador, la persona que lo entrenó, lo amarró con esa cadena a una estaca. El elefantito en su inocencia pensó que jamás iba a poder romper esa cadena porque intentó una vez, intentó 2 veces, intentó la tercera y nunca pudo con esa cadena. Así que el elefante algún día se resignó a la idea de que viviría encadenado toda su vida. El elefante creció y a pesar de que hoy tiene la fortaleza suficiente para romper esa y 20 cadenas más, el elefante no lo hará. ¿Por qué? Porque la cadena ya no está en su pata. ¿Dónde está la cadena? En su propia mente, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros tenemos muchas cadenas mentales. Y digo tenemos porque no hay una persona en este mundo que se salve. Todos de alguna manera tenemos ciertas limitaciones que determinan hasta dónde creemos que podemos llegar. Cuáles son los límites que la vida nos permite. Pero no la vida no nos pone ningún límite. Realmente los límites nos los ponemos nosotros. Por eso cuando nos atrevemos a romper esos límites es cuando las cosas empiezan a suceder en nuestra propia vida. Quiero llamar aquí al primer científico de esta mañana. Sí, yo como buen ingeniero me gusta convocar personas científicas y aquí tengo a don Robert Hooke. ¿Se acuerdan de Robert Hooke, señores, amigos ingenieros? Sí, Robert Hooke, el autor de la ley de Hooke. Hooke, junto con otros grandes investigadores, dejaron su huella en la historia porque él observó el movimiento, sobre todo de los materiales, y él estudió el efecto que causaban las fuerzas en diferentes materiales. De hecho, él estudió principalmente los resortes, de ahí enunció la famosa ley de Hooke, que lleva su nombre. Y Hooke determinó lo siguiente. Él dijo: la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. En cristiano, ¿bien? La manera como un cuerpo se deforme va a ser directamente proporcional a la fuerza que yo le aplico. Si le aplico una fuerza mayor, el material se va a deformar. Cuando esa fuerza cesa, el material tiende a regresar al mismo nivel de donde partió. Es lo que se conoce como límite de elasticidad. Si yo sobrepaso la fuerza más allá del límite de elasticidad, pues el material ya no regresa a su posición original, sino que se deforma, ¿verdad? Y eso fue lo que le hizo enunciar su famosa ley. La ley de Hooke, que nos dice: el límite elástico, también denominado límite de elasticidad, es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Es decir, que si yo, por ejemplo, me excedo con esa fuerza, el material ya no regresa a su posición original. Yo puedo estar aplicando fuerza constantemente y el material va a regresar siempre y cuando no pase ese límite de elasticidad. Eso es muy importante para construcción y para muchas otras cosas en las cuales la ingeniería pues le interesa que los materiales no se desgasten, por seguridad y por muchas cosas. Dices: oye, eso está muy bien en ingeniería, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues que esta misma ley que aplica a los materiales elastoplásticos aplica también a nuestro propio cerebro. Sí, aunque no lo creas. ¿Qué significa? ¿Sabes por qué mucha gente no cambia? ¿Sabes por qué? Porque nunca sobrepasa su límite elástico, porque siempre se mantiene dentro de la zona segura, porque nunca va más allá de los límites que ha establecido, porque nunca se atreve, nunca se anima a hacer un poco más de lo que normalmente es. Y entonces siempre se mantiene haciendo lo que siempre ha hecho. Y si tú siempre te mantienes dentro de esa zona segura, ¿qué vas a tener en tu vida? Pues lo mismo de siempre. Entonces, cuando tú empiezas a expandir los límites de tu mente, empiezas a llegar un poco más lejos de lo que normalmente llegas, empiezas a aspirar a cosas mucho más grandes que las que ahora tienes, empiezas a vislumbrar mejores resultados de los que ahorita tienes, tu mente se empieza a expandir, tu cerebro empieza a conectar de manera distinta y entonces te das cuenta que nunca vuelves a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque venciste tu límite elástico. Así como a una chompa cuando le estiras un montón y rompes el límite elástico y que te queda toda aguada, de la misma manera tu mente nunca regresa a su posición original, jamás, se queda deformada. Ya no puedes regresar a la persona que has sido antes.
Acabas de trascenderte, acabas de romper esos límites y ahora te encuentras en un mundo completamente diferente. En un mundo donde tú tienes mucho mayores resultados, mucho mayores logros y ya no puedes regresar atrás. ¿Por qué? Porque tu mente ya no puede imaginárselo, ya no lo puede pensar. Entonces sí, cuando tú expandes tu mente, literalmente tu vida también se expande. Tu vida también se expande y ya no regresas al mismo sitio. Entonces, para poder expandir nuestra mente, tenemos que empezar a crear cosas diferentes acá arriba. Y así es como son los líderes. Los líderes no piensan como piensan los demás. Los líderes no ven lo que ven los demás. Los líderes no escuchan lo que escuchan los demás. No sienten lo que sienten los demás. Los líderes es esa rara especie de personas que pareciera que experimentan un mundo completamente diferente. Esos son los líderes. Entonces, para poder expandir nuestra mente, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Hay ciertos estados de la mente que tenemos que empezar a entender y con eso quiero hacer una distinción entre lo que es la mente y lo que es el cerebro. El cerebro es la parte física, la parte tangible, la parte que podemos medir y fotografiar. Es la parte, es lo que yo le llamaría el hardware, para hacer un símil con una computadora. Y la mente, pues sería el software, la parte que yo no puedo ver, la parte que no puedo medir. Es el lugar donde surgen los pensamientos que hacen funcionar al cerebro. Y si bien en este momento aún no hemos podido fotografiar un pensamiento, pero sí hemos podido rastrear la huella que deja un pensamiento. Cada vez que tú piensas en algo, estás provocando conexiones neurológicas perfectamente identificables. Y cada vez que tú generas un pensamiento, se genera esa conexión y se encienden ciertas zonas de tu cerebro. Pero si tú alteras la manera como piensas, te vas a dar cuenta que otras zonas de tu cerebro se empiezan a activar. Y es ahí cuando cambias literalmente el comportamiento de una persona, cuando tú logras influir sobre su propio pensamiento. Así que el estado de la mente es la manera como usamos nuestra mente y cómo esta mente determina nuestros propios resultados. Y hay tres estados de la mente. Primero está la mente contraída. La mente contraída es ese estado de la mente en la cual nos encerramos en nosotros mismos, nos ensimismamos y pensamos en los problemas y mientras más pienses en los problemas, pues les das vuelta a lo mismo y obviamente no le vas a encontrar ninguna solución. Es cuando solamente pensamos dentro de nuestra propia caja y vemos las cosas desde ese lugar. Si tú te mantienes viendo las cosas como siempre las ves, pues nunca vas a poder ver ninguna otra alternativa. Cuando tú empiezas a trascender los límites de tu mente, y a eso se le llama la mente expandida, empiezas a ver otros puntos de vista, empiezas a analizar otro tipo de opciones, empiezas a escuchar a otras personas, a ver otros resultados, a hurgar por otros sitios, a ver donde normalmente no mirarías. Es cuando empiezas a trascenderte a ti, es cuando empiezas a cuestionarte, es cuando te das cuenta que no tienes toda la verdad, es cuando finalmente empiezas a darte cuenta que a ti como persona te falta aún mucho por aprender. Sin embargo, te pones humilde y lo haces y empiezas a expandir tu mente. Y hay un tercer estado de la mente que se le llama la mente trascendente. Para la mente trascendente prácticamente no existen problemas, sino situaciones por resolver. Y cuando tú entrenas la manera como tú piensas, te vas a dar cuenta cómo los resultados empiezan a cambiar. Cómo ese chip que tanto mencionamos de cambio, pues te pertenece exclusivamente a ti. Nadie puede venir a cambiarte el chip, solamente tú lo puedes hacer. Y ese cambio de chip solamente es una decisión que tienes que tomar con respecto a cuál es el camino que siguen tus pensamientos. Y es cuando empiezas a desafiar la persona que tú eres. Empiezas a desafiar la manera como has pensado todo este tiempo. Lo que yo le llamo tu pensamiento habitual. La manera común y corriente de cómo tú piensas. Y es cuando empiezas a trascender. Y es cuando empiezas a dejar de ver los problemas y te enfocas en soluciones. ¿Sí? En vez de pensar en el problema, rápidamente enfócate en la solución. Es así. O sea, esa es una orden que tú le tienes que dar a tu cerebro. En cuanto surge un problema, ya estás pensando cómo salir de él. Ya estás pensando en alternativas, estás pensando en soluciones. Estás pensando no en el problema. Estás pensando en lo que trasciende el problema. Y esa es la gran diferencia. Porque problemas, pues siempre vamos a encontrar, siempre. Unos más difíciles, otros más pequeñitos, pero siempre va a haber situaciones que tenemos que resolver. Y es un
chip, es un clic que tiene que hacer tu cerebro, un cambio en automático. Deja de pensar en bloqueos y empieza a ver posibilidades. Y la mayoría de las personas solamente ve barreras y bloqueos en todos los retos que tiene en su vida. Y siempre está viendo, no, una persona que le impide, una situación que no le permite, una circunstancia que es adversa, y solamente ve bloqueos, que son razones suficientes para quedarse donde está. Cuando tú ves las posibilidades, cuando tú ves lo que sí se puede hacer, no lo que no se puede hacer, tu cerebro trabaja de otra manera. Tomas otro tipo de decisiones, emprendes otro tipo de acciones. Y esa es la gran diferencia que marca el cambio en cualquier persona. Ante una situación X, alguien puede concentrarse en las barreras o puede concentrarse en las posibilidades. Tú dime, ¿cuál es lo que te daría mayor probabilidad de éxito? Las posibilidades. Y eso solamente es un clic que tiene que hacer tu cerebro, nada más. Deja de una vez por todas de buscar pretextos y ve por resultados. Hay gente que lo más fácil es encontrar un pretexto, ¿verdad? Sí, hay pretextos para todo. No, es que tal cosa, es que el jefe, es que el supervisor, es que la empresa. Yo digo que son personas esquizofrénicas. Y nunca un esquizofrénico ha logrado algo importante en una organización, ¿verdad? O sea, no, deja de decir esa palabra y enfócate en los resultados. A mí me lo dijo una vez uno de mis maestros, Manuel, en esta vida o tienes resultados o tienes pretextos, pero tú no puedes tener ambas cosas. Y si tú no eres capaz de patear pretextos, la vida te va a patear y bien duro, así me lo dijo. Y tenía toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Yo puedo dar ahorita 1000 razones por las cuales justificar los resultados que tengo. Ninguna de ellas es válida, Créeme, no le sirven a nadie, ni siquiera a mí. Entonces, en vez de buscar pretextos, dile a tu cerebro, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo buscando pretextos, buscando culpables, buscando justificaciones. Mejor ocúpate buscando soluciones. Resultados, es así. Deja de una vez por todas de quejarte y empieza a proponer. Y eso yo me acuerdo mucho cuando trabajaba en una empresa en mi país hace muchos años. Yo fui un gerente muy joven y recuerdo mucho que eso me lo tenía pero bien grabado. O sea, yo no quería quejas. Llegaban mis supervisores y decían, ya vienes a quejarte, güey. O sea, mira, si vienes a quejarte, trae una propuesta. Pero no me vengas con la queja solita porque no quiero escucharla. Ya la gente llegaba así, mejor se salía, pero ya sabía yo que lo iba a regresar, ¿no? O sea, sí aceptaba quejas, pero junto con su propuesta. Si no, ni vengas, así era. Y entonces, olvídate, la mayoría de mis supervisores era gente que proponía un montón de cosas. Se quejaba, pero decía, pero podemos hacer eso, jefe, pero podemos hacer esto, pero podemos hacer esto. Ah, genial, eso se necesita, eso quiero. Personas que propongan. Nunca ha hecho nada sobresaliente un quejoso. Siempre una persona que propone, que te da alternativas, que te ayuda a ver lo que tú mismo no ves, es lo que se necesita en una organización. Entonces, deja de quejarte, abandona las quejas y empieza a proponer. Bien importante. Deja de una vez por todas de tener miedo y empieza a ser más audaz. Y a veces tenemos miedo de, no, ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué va a decir el jefe? ¿Qué va a decir el gerente? ¿Qué van a pensar de mí si yo digo, levanto la mano, hago, que detengo la operación? Porque, ¿qué van a decir? Que digan misa. O sea, si algo se tiene que hacer, pues que se haga y punto. Y tenemos que ser valientes y los líderes son valientes. Los líderes no les importa lo que otra persona pueda opinar de ellos. Hacen lo que se tiene que hacer, se acabó. Si a alguien no le parece, ni modo. Pero se tiene que hacer. Si hay algo que en este momento se tiene que cambiar, pues se cambia. Y tenemos que ser audaces. Y si tú no eres audaz, pues estarás pagando el precio de la mediocridad toda tu vida. Entonces, amigo, audacia se requiere. Y eso no significa, ser audaz no significa no tener miedo, como diría Nelson Mandela. O sea, ser valiente, ser una persona audaz, no significa que no tengas miedo, no. Ser audaz, ser valiente significa hacer las cosas a pesar del miedo, porque el miedo pues siempre va a estar. O sea, no lo podemos evitar. Es una respuesta natural de tu cuerpo que te advierte de que algo no está en tu control. Pero finalmente, gracias a la audacia, gracias a la valentía, nosotros hacemos las cosas a pesar del miedo. Y es cuando nos damos cuenta que la mayoría de los miedos que tú y yo tenemos, la mayoría de los miedos
son imaginarios. Generalmente cuando tú das el primer paso, el miedo se desvanece. Y así es. Regreso nuevamente con el genial Stephen Covey. Stephen Covey decía porque ya murió: todos tenemos un poder y una capacidad inconmensurables para reinventar nuestra vida. Stephen Covey tenía muy clarito que sin importar quién seas, sin importar lo que hayas estudiado, la experiencia que tengas, cada persona posee ya habilidades y capacidades inconmensurables para reinventar su vida, para cambiar su vida, para transformar su vida, para que las cosas sean completamente diferentes. Si una persona que ha tomado la decisión de cambiar su vida es aquella que no solamente cambia su vida, sino que cambia los destinos de la sociedad a la que pertenece. Cuando un líder en una organización asume la responsabilidad de mejorarse a sí mismo, no solamente el mejoramiento tiene que ver con él, tiene que ver con toda la organización. Así es, porque amigo mío, amiga mía, tú no podrás tener mayores resultados en tu área de trabajo de lo que te permite tu nivel de liderazgo. Si quieres tener mejores resultados, tendría que crecer tu liderazgo. Solamente así lo podemos entender.